Bueno, buenas tardes, les damos la bienvenida desde el IPEX, el Instituto Patagónico de Estudios en Humanidades y Ciencias Sociales, un instituto de bipertenencia entre CONICET y la Universidad del Comahue. En esta oportunidad damos comienzo al conversatorio titulado El oficio de la sociología crítica, desafíos a 20 años del fallecimiento de Pierre Bourdieu. Este espacio estuvo motorizado y de hecho está coordinado por Juan Ducuen del Instituto del IPEX, y va a contar con la participación de otros dos expositores, además de Juan, que es la colega Sandra Dimas de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, de México, y también contamos con la presencia de Emiliano Gambarota, del CONICET IDAES y también de la Universidad Nacional de La Plata. Así que bueno, un gusto tenerles en este espacio, con una temática tan vigente en términos de discusión y proyecciones de discusión e intercambios desde la teoría social. Y bueno, agradecer también a Juan por generar este espacio, también desde el grupo vinculado de la ciudad de Bariloche. Así que, bueno, Juan, si querés continuar con la presentación de los colegas, te agradezco mucho. Bueno, buenas tardes a todos. Es un enorme placer para mí compartir este espacio con la doctora Sandra Dimas y el doctor Emiliano Gambarota. La idea era, de alguna manera, usando como excusa realizar un homenaje a Pierre Bourdieu, conversar un poco en torno al sentido de la sociología crítica o de trabajar en un marco de sociología crítica en cada una de nuestras experiencias de investigación. Entonces, para no dar mucha vuelta y arrancar con este conversatorio, la primera expositora es la doctora Sandra Dimas, de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, México. Voy a leer brevemente su CV para quienes nos estén escuchando. La doctora Sandra Dimas es doctora en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, de México, magíster en Ciencias de la Educación y licenciada en Ciencias de la Educación por la misma universidad. Docente en nivel superior y de posgrado, adscripta al Departamento de Pedagogía para la Práctica Docente en la Dirección de Superación Académica de la Universidad de Hidalgo, integrante del Grupo de Investigación sobre la Sociología Reflexiva de Pierre Bourdieu, reconocimiento al mérito académico por la trayectoria en el doctorado en Ciencias Sociales y mención honorífica en la defensa de tesis de doctorado titulada Condiciones de recepción y consumo de la obra de Pierre Bourdieu en el Congreso Mexicano de Investigación Educativa. Así que, Sandra, te doy la palabra para que puedas empezar con tu exposición. Muchas gracias, Juan. Un gusto estar aquí. Gracias por la invitación y el privilegio de compartir un escenario contigo, Juan, contigo, Emiliano. Y bueno, pues este evento que nos convoca para compartir algunos planteamientos respecto a la sociología de Pierre Bourdieu. Bien, pues justo como lo comentabas, ¿no? El pasado 1 de agosto se cumplieron 92 años del nacimiento de Pierre Bourdieu, y en enero de este año, pues su 20 aniversario luctuoso, momentos que se han convertido pues justo en el pretexto perfecto para hablar de Bourdieu en la actualidad, hablar de la vigencia. Platicamos hace unos minutos, ¿no? Que en el caso mexicano, bueno, de repente a mí llamaba la atención que esta semana se publicaban en algunos espacios de difusión cultural la nota de que Bourdieu habría cumplido 92 años. Mi participación pretendo que sea breve. Decía Simone de Beauvoir que te escribo largo porque no tengo tiempo de escribirte corto, entonces pretendo hacer un ejercicio de síntesis en donde, bueno, pretendo plantear algunos elementos introductorios sobre los asuntos bourdianos, la vigencia de Bourdieu y los peligros a raíz de los resultados de mi tesis doctoral, y también una especie de testimonio de entender a Bourdieu como una herramienta analítica para analizar, comprender, explicar asuntos de diversa índole. Quiero comenzar mi participación. Aquí tengo un librito que
hace algunos días me llegó. Siempre nos quedará Bourdieu, publicado el año pasado en España, con algunos autores de renombre en el contexto español, y hay una cita que me encantó de Luis Enrique Alonso, y justamente habla de estos 20 años de su fallecimiento. Dice: el impacto de la obra de Pierre Bourdieu es un rayo que no cesa. Casi 20 años después de su fallecimiento, la presencia de la figura intelectual del pensador, de este pensador, no solo sigue manifestándose vigente, sino va agigantándose y tomando las proporciones del clásico universal de las ciencias sociales de todo tiempo y lugar. Con Bourdieu o contra Bourdieu, su presencia es tan abrumadora que nadie que se dedique al oficio del sociólogo puede quedar al margen de su vocabulario. Y posteriormente posiciona a Bourdieu, como ya lo han hecho algunos otros autores, como un autor clásico, y cita a Italo Calvino, en donde dice, bueno, que un autor clásico es aquel que en cada relectura se convierte en una lectura radicalmente nueva porque es capaz de iluminar la realidad contemporánea desde la escritura de su tiempo. Posteriormente también hay otro libro maravilloso que me parece que con motivo de estos aniversarios y de estas vigencias del autor, se llama Bourdieu Hoy, justo publicado en el escenario argentino el año pasado. Justo comienza el libro señalando: Bourdieu se convirtió en un clásico no solo debido a su circulación, sino también debido a que operó en su trayectoria como los clásicos, aunó teorías, conceptos y filosofías para buscar síntesis. Y bueno, yo creo que ese es uno de los grandes aportes, y de ahí pudiésemos entender la vigencia del autor como un autor que nos provee esas vías teórico-metodológicas para analizar múltiples realidades y objetos de conocimiento. Dice Denis Baranger que Bourdieu es un crítico feroz del teoricismo y de ese absurdo llamado metodología. Yo creo que Bourdieu, uno de los elementos que al menos recupero en mayor medida, es justamente que nos propone un pensamiento revolucionario, que nos invita a pensar con y contra los autores, incluso hacia él mismo, y nos brinda herramientas para explicar y entender el mundo social a través de nociones como campo, capital, hábitus, ilusio, clase, posición, agente, estrategia, trayectoria, que estas nociones pues nos brindan herramientas para poner en acción al momento de hacer análisis de fenómenos sociales. Cabe pensar y reflexionar que, bueno, estas nociones no se construyeron en un momento dado, sino que fue Bourdieu quien fue puliéndolas, madurándolas, y tampoco son conceptos acabados. Bourdieu apuesta por el pluralismo metodológico, por una perspectiva, y bueno, afirma que la ciencia social no requiere elegir entre dos polos, pues la sustancia de la realidad social yace precisamente en sus relaciones. Una de las características que me parece que también distinguen al pensamiento relacional de Bourdieu es que no es posible dividir la teoría de la empiria. Y aquí me gustaría citar una breve idea de Bourdieu y Bacant en este libro de Una invitación a la sociología reflexiva, donde plantea leer la realidad con los ojos de la teoría, de tal manera que exista un tráfico de ida y vuelta entre la teoría social y la investigación empírica. Y bueno, pues como ya comentábamos, ¿no? El objeto, sujeto de reflexión en esta charla, pues es Bourdieu, nacido el 1 de agosto en 1930, formado como filósofo, pero se acerca a la sociología haciendo de la necesidad una virtud. Esto es, bueno, pues lo envían a Argelia con motivo de su servicio militar, y es ahí cuando comienza a mirar realidades desde la antropología, la sociología, aunque también sus estudios empíricos han contribuido a la educación, a la historia, a la lingüística, a la ciencia misma, la política, la estética, la literatura, el derecho, entre otros. A partir de estudios, a partir de reflexiones que hace sobre campesinos, el parentesco, la familia, los deportes, los movimientos sociales, la práctica pedagógica, el trabajo,
la pobreza, los consumos culturales, el arte, la fotografía, género, lenguaje, vivienda, académicos y bueno, muchos etcéteras, ¿no? Que finalmente son objetos de reflexión que pueden mirarse a través de estos lentes teóricos bordianos que nos permiten justamente entrelazar planteamientos analíticos, empíricos y siempre tener esta mirada relacional. Pierre Bourdieu alcanza en vida su popularidad en los años 90, pero bueno, la canonización del mismo pues la alcanza una vez muerto y pues henos aquí, 20 años después de su muerte, hablando sobre el autor y seguramente en algunos otros momentos cíclicos será siguiendo retomado justo por la vigencia de la cual hablábamos. Su trayectoria, bueno, además de teórico, académico, investigador, editor y productor, pues le han permitido consolidarse como un intelectual global, quien va construyendo, madurando y desarrollando poco a poco sus planteamientos. Y bueno, pues a mí me parece importante introducir esto porque a partir de ello podemos afirmar que Bourdieu no se agota a una obra específica, pues su producción ocurrió a lo largo de su trayectoria de vida y también a lo largo de múltiples formas de producción, libros, artículos, capítulos de libro, conferencias, entrevistas, discursos, notas de prensa, entre muchas otras. Y bueno, este breve planteamiento lo hago a partir de introducirme a esta segunda parte, ¿no? Que sería la vigencia del autor y sus peligros, y bueno, particularmente aquello que detecté en el escenario mexicano en el campo educativo. Y para ello me gustaría platicarles de manera muy breve mi experiencia con Bourdieu en mis estudios de doctorado. Como ya lo comentaba Juan, pues yo fui formada en las ciencias de la educación, en la licenciatura y en la maestría, y de pronto pues decido estudiar un doctorado en ciencias sociales. Originalmente mi objeto de estudio era algo así como la construcción del hábitus del académico, una cosa por el estilo. Y bueno, evidentemente mis vías analíticas eran los planteamientos bourdianos. Y así como Bourdieu hizo de la necesidad una virtud en Argelia, pues creo que también me tocó hacer de la necesidad una virtud, porque en aras de justificar la pertinencia teórica de este autor en mi objeto de estudio, pues me puse a indagar qué tanto estaba siendo citado Bourdieu en México. En esta búsqueda de la legitimidad de mi autor, pues me doy cuenta o comienzo a hacer otra tesis. Y bueno, ahí obviamente pues tuve que hacer algunos ajustes, pero creo que fue muy, muy interesante poder encontrar esta beta, al menos en el caso mexicano. Descargué todas las ponencias disponibles del Congreso Mexicano de Ciencias Sociales y del Congreso Nacional de Investigación Educativa para hacer un conteo de las citas y referencias. Y bueno, me embelecé con esta búsqueda, me perdí en esta búsqueda, perdida en el sentido de involucrarme de tal manera que me olvidé de mi anterior de investigación. Y me encuentro con que Pierre Bourdieu es el autor más citado en el Congreso Mexicano de Ciencias Sociales y en el Congreso Nacional de Investigación Educativa. Parte de las críticas que me hacían era mis profesores en el posgrado, bueno, ¿por qué Bourdieu? ¿Por qué no te vas a estudiar el doctorado en educación? Porque, bueno, gran parte del sector académico, al menos en México, plantean que Bourdieu o asocian a Bourdieu como un sociólogo de la educación, cosa que bueno, ya con el precedente que les comentaba sobre sus objetos de estudio, sus reflexiones que hace, el aporte a las distintas áreas, disciplinas, pues no podríamos restringirlo únicamente al campo educativo, sino que Bourdieu, al menos desde mi juicio, pues es un pensador crítico de la modernidad que nos invita a pensar múltiples escenarios. Pero bueno, justo en eso hago un cambio en mi trabajo de investigación y entonces me quedo con el Congreso Nacional de Investigación Educativa, analizo 8 de sus ediciones y voy recuperando
estas como unidades de reflexión, bueno, las ponencias, pero al interior de las ponencias, quiénes citaban a Bourdieu, qué libros, cuántas citas, si había citas, referencias, citas secundarias, y bueno, ahí todo un análisis del contenido de las ponencias, y los hallazgos resultaron altamente interesantes porque pude detectar estas distintas lecturas que le podemos dar a un autor, estas formas distintas de recepción, de interpretación y modos particulares de las lecturas que les hacemos. Prácticamente la mitad de todas estas ponencias que analizo citan a una obra, por ejemplo, lo cual me da también indicadores bueno, pues nada más acercarse a una obra para entender a Bourdieu no sería necesariamente un acercamiento adecuado. Me encuentro también con que había lecturas fragmentadas, lecturas, le llamo incidentales, que son estas como lecturas de paso, en donde, bueno, pongo el concepto de capital cultural, pero incluso sin citar ninguna obra, pero pensando o quedando bien con el público lector académico. Dice Gerard Mauger que, bueno, que leer a Bourdieu se convierte también en un objeto de luchas. Y hay distintos obstáculos para irlo entendiendo, pedagógicos, escolásticos, políticos, este asunto del import y el export intelectual en la traducción, en la difusión, y bueno, pues estos estigmas académicos que al menos a mí me tocó vivir en el posgrado, donde tachaban a Bourdieu de reproduccionista, donde tachan o asocian a Bourdieu para el campo educativo, y bueno, pues pareciera que estas nociones de capital cultural, violencia simbólica, hábitos, pues entran en el lenguaje corriente del público culto. Y bueno, pues retomando nuevamente a Luis Enrique Alonso, él plantea algo interesante sobre la recepción de la obra de Bourdieu, ya que comenta que muchas veces se ha apartado de su propio programa de investigación para tratar de resituarlo en un conjunto de modas y lecturas que se adentran directamente en este malentendido. Hoy en día, Bourdieu, sin lugar a dudas, me parece que ocupa un lugar de clásico, asunto del cual pues también se van derivando algunos problemas. Pues se puede convertir en un cliché para repetir quedar bien en el texto académico y en el contexto académico. Muchas recepciones contemporáneas de la obra de Bourdieu pues se han olvidado un poco de la génesis y se han centrado en las temáticas o en las resonancias que se derivan de sus obras, perdiendo de vista su estilo de pensamiento, de hacer sociología y pues de plantear este oficio del investigador. Giselle Sapiro, una alumna de Bourdieu que se dedica a analizar la difusión internacional de las ideas, bueno, también y lo nombra como un brand name, ¿no? Un nombre de marca, que el apellido viene totalmente dotado de capital simbólico, de una referencia internacional, y bueno, pues es una relativa ventaja porque acerca sus nociones y conceptos a distintas áreas de estudio. Sin embargo, este conocimiento tiene fuertes implicaciones en el desconocimiento de su obra, cayendo en riesgos de lecturas sustancialistas o por el contrario, hacer lecturas ultra ortodoxas que también pueden limitar el uso creativo de sus conceptos como herramientas que permiten el análisis de objetos empíricos. Creo que, bueno, no lo creo, me permito afirmarlo, leer a Bourdieu en México, como seguramente puede ocurrir en otros países de habla hispana, es leer a un autor a través de otros. A través de otros, hablando de mediadores, difusores, traductores, formadores, investigadores, intelectuales, académicos. Y bueno, pues esto implica tener cierto cuidado al momento de emplear los conceptos como medios legitimadores de discursos. Derivado del estudio que hago, pues concluyo que leer a un autor no significa necesariamente comprenderlo, que al leer un autor también corremos el riesgo de hacer lecturas de manera fragmentada. Leer a un autor no significa necesariamente leer toda su obra y que al leer un autor también podemos hacer distintos tipos de lecturas, robustas, creativas, lecturas light o de paso, lecturas cerradas, ingenuas, lecturas cliché,
o bien lecturas sesgadas, adoxas, epistémicas. No quiero que se me malinterprete, más bien una cosa es una visión ortodoxa de la teoría bordiana y otra cosa es el uso creativo del autor y la lectura que le podamos dar. Y cito a Bourdieu cuando dice, bueno, no digo la misma cosa a los judíos de Nueva York, de París, de Berlín o de Jerusalén, y sin embargo, no miento jamás. Y creo que esto también tiene que ver mucho en las lecturas, en los usos y en este posicionamiento que nos plantea el mismo autor. Leer un autor, a propósito de Michel Foucault en esta lectura tan bella, pues nos invita a pensar al autor en el contexto de producción y al lector en el contexto también de lectura que estamos haciendo. Y ya para finalizar, el tercer punto, pues es hablarles de este reto de usar a Bourdieu para analizar a Bourdieu, de tratar de ser fiel, pero también creativa en sus planteamientos. Como Bourdieu sí fue para mí una vía teórica, una vía metodológica y una vía analítica para analizarlo al mismo, es decir, aplicarle la fórmula fue un asunto de gran reto, pero gracias a mis asesores, a mis tutores, Alicia Gutiérrez, Denise Baranger y en México a Ulises Herón, bueno, pues fue posible hacer como este reto posible, retomar sus herramientas como herramientas analíticas, pues me permitió detectar al menos algunas clases estadísticas de los consumidores de Bourdieu en este escenario, detectar incluso el capital cultural bourdiano de los ponentes que utilizaban a Bourdieu en sus trabajos de investigación. Y bueno, Bourdieu en este libro, El sentido social del gusto, pues me ofreció un panorama súper importante para hablar precisamente del análisis de la importación y la exportación y el consumo también de los bienes simbólicos. Esta lectura del mercado de los bienes simbólicos me permitió entender al productor, a la al consumo como un momento particular. Y bueno, pues para cerrar y nuevamente con este libro que viene, me parece mucho a colación, que se titula Siempre nos quedará Bourdieu, dice Luis Enrique Alonso, decir que siempre nos quedará Bourdieu es decir que nos queda su figura y su obra, pero también que nos queda su aliento para hacer una sociología empírica y a la vez teórica que amplía sus horizontes como proyecto moderno, crítico y emancipador. Muchas gracias y cedo mi palabra. Muchas gracias, Sandra. La verdad que muy interesante, un montón de cuestiones para conversar después. Ahora le vamos a dar la palabra al doctor Emiliano Gambarota, doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, magíster en Sociología de la Cultura y Análisis Cultural por el IDAES UNSAM y licenciado y profesor en Sociología por la Universidad Nacional de La Plata. Es investigador del CONICET y docente de la carrera de Sociología de la Universidad Nacional de La Plata. Ha publicado Hacia una teoría crítica reflexiva, Max Horkheimer, Teodor Adorno y Pierre Bourdieu, y de Bourdieu y lo político, un libro también muy interesante. Además ha coeditado Estética, Política y Dialéctica, el debate contemporáneo, y Cuerpo, Educación y Política, tensiones epistémicas, históricas y prácticas. También diversos trabajos acerca de los fundamentos teóricos y epistémicos sobre los que asentaron una crítica de la cultura política, junto con una concepción de la democratización de lo político con especial foco en el lugar de lo corporal. Y esto lo realiza a partir de una articulación entre las propuestas teóricas de la Escuela de Frankfurt, la problematización de la democracia de Claude Lefort y la sociología reflexiva de Pierre Bourdieu. Muy interesantes esos cruces, así que le damos la palabra a Emiliano Gambarota. Bueno, muchas gracias, Juan, y lo primero de todo es reiterar el agradecimiento que ya manifestaba Sandra por haber organizado todo esto, habernos contactado con el Instituto Patagónico y demás, para poder estar en este momento compartiendo este conversatorio e intercambiando ideas y reflexiones en torno a el pensamiento de Bourdieu y dentro de esto el oficio de la sociología crítica, tomando un poco como excusa, como decía Sandra, el aniversario del fallecimiento de Pierre Bourdieu, los 20 años de eso. Bien.
Entonces, el tema de nuestro conversatorio, que es el oficio de la sociología crítica, a mí me interesa abordarlo pensando a Bourdieu no solo como una referencia conceptual, que claramente está, si se quiere, ya en el título del conversatorio. El concepto de oficio puede ser leído bourdieusianamente, clásicamente con su trabajo junto con Passerone y Chamboredon del oficio del sociólogo, sino pensarlo sobre todo como un modelo. Y cuando digo modelo, no lo estoy pensando tanto en términos de un ejemplo a copiar, de algo que nosotros tengamos que imitar, que por otra parte sería un tipo de comportamiento antiburdesiano, si se quiere, sino mucho más como una cristalización concreta de la puesta en práctica de un oficio del sociólogo crítico, o de un oficio de la sociología crítica, que se manifiesta en la manera en que él produce su obra, si se quiere, tiene como expresión que nosotros percibimos justamente el conjunto de la obra por él producida a través de ese oficio de la sociología crítica. Una obra que, como señalaba Sandra, en su vastedad abarca no solo una multiplicidad de temas, sino también pone en juego una multiplicidad de categorías y preocupaciones, pero que todas ellas se encuentran vertebradas, o al menos tienden a estar vertebradas predominantemente por una pregunta por la dominación social, que es tal vez el elemento estructurador, o por lo menos el eje articulador que atraviesa a gran parte de la obra bourdieusiana, sino a su conjunto. Y entonces esta manera de pensarlo como un modelo que les propongo implica no solo verlo como una referencia a la cual volver meramente para citar su trabajo o para agregar un concepto más a nuestras investigaciones, sino mucho más intentar pensar cómo Bourdieu construye sus problemas, cómo él configura sociológicamente sus problemas y al mismo tiempo cómo busca lidiar con esos problemas como manifestación o puesta en práctica de lo que podríamos considerar su propio oficio como sociólogo. Y un oficio que en Bourdieu para mí tiene como dos trazos característicos, que son la puesta en juego de un movimiento reflexivo de su pensamiento, lo que podríamos llamar su sociología reflexiva, y de una articulación dialéctica de sus conceptos. Ambos elementos, en algún punto, herencia de la perspectiva merleau-pontiana, que sin duda Bourdieu es un conocedor, como Juan ha trabajado en extenso. Y es un poco por esto, por este doble gesto, tanto reflexivo como sobre todo dialéctico, intrínseco al pensamiento de Bourdieu, que uno de los rasgos con que podemos caracterizar a su oficio es el esfuerzo por dar cuenta de distintas dicotomías que atraviesan al pensamiento sociológico y lidiar con esas dicotomías. Y digo lidiar más que resolverlas, porque no sería una idea de conseguir una síntesis superadora, ¿no? Sino más bien construir una relación entre las categorías de pensamiento que termina disolviendo la posibilidad misma de plantear la dicotomía, sin una disolución que muestra el sinsentido del pensar dicotómico. Y esto es una manera en que Bourdieu, justamente como señalaba Sandra, en el momento de volverse sociólogo, por decirlo de alguna manera, desde su formación original en filosofía, pone en práctica a partir de su propia relación con la tradición sociológica, con esa historia del pensamiento sociológico, ese conjunto de cultura sociológica que una incorpora en su propia formación, en el caso de Bourdieu en distintos momentos, y sobre la cual cabe volverse reflexivamente para aprender no solo elementos para pensar, sino también los desafíos o las limitaciones que pueden encontrarse inscriptas en esa misma historia del pensamiento sociológico. Bien. Es a través de estos elementos, entonces, que Bourdieu, por ejemplo, se plantea el esfuerzo por disolver dicotomías que justamente dan cuenta de cómo los distintos elementos de su pensamiento se median mutuamente, ¿no? Entonces eso cristaliza, por ejemplo, en un concepto como el de hábitus, en donde el concepto de hábitus es tanto una capacidad creadora como, en algún punto, el peso de la incorporación de la historia en la propia subjetividad. Y esos dos elementos muestran que el hábitus no es ni siquiera una cosa o la otra, no es estrictamente subjetivo, no es estrictamente objetivo, ya implica un cierto movimiento en las categorías que impide distinguir con claridad, por decirlo
un poco exagerada, cuándo termina lo objetivo y cuándo empieza lo subjetivo. Y en ese mismo movimiento es que se construyen, insisto, con un gesto merleau-pontiano, las categorías de pensamiento del propio Bourdieu. Lo que uno podría llamar un pensar ambiguo, para utilizar una categoría que era cara al pensamiento de Merleau-Ponty. En este contexto, entonces, o con este telón de fondo, yo voy a plantear una exposición en tres grandes partes. Una primera, enfocándome en cómo Bourdieu se relaciona a través de su específico oficio sociológico con la tradición teórica, con la tradición sobre todo de la teoría sociológica, o si se quiere de la teoría social. Una segunda parte que aborda algo que Sandra mencionó lateralmente en su exposición, acerca de cómo Bourdieu, más que piensa, desestima, o ni siquiera le da sentido a la dicotomía entre lo teórico y lo empírico. Y una tercera parte meramente de balance y conclusión. Entonces, en relación con la primera parte, uno podría decir que como muchos de los grandes pensadores de la sociología, Bourdieu trabaja constantemente entre tradiciones. Y por eso no es sencillo clasificarlo dentro de las tradiciones que nosotros a veces escolarmente o escolásticamente, diría Bourdieu, tendemos a estudiar cuando nos formamos. Es decir, Bourdieu trabaja con la historia de la sociología, e insisto con esta idea de pensar la tradición como una historia viva en un punto, pero que hace sentir su peso sobre nuestras propias prácticas. Trabaja sobre esta historia de la sociología, pero no meramente reiterando esa historia, o usándola de una manera directa, como apropiándose de categorías que utiliza directamente sin mayores transiciones. Antes bien, para Bourdieu la tradición, como insisto, para los grandes pensadores en sociología, es más un material sobre el cual él trabaja, y que, como todo material, se ve transformado por ese trabajo. Uno podría decir marxianamente, ¿no? Como todo, la práctica del trabajo transforma el material sobre el cual se ejerce. Y eso hace Bourdieu con esos materiales culturales de la tradición sociológica. Y eso se expresa en muchos casos con esa suerte de juego que también Sandra mencionaba, de la idea del con y contra, ¿no? Como Bourdieu piensa con y contra Marx, con y contra Weber, etcétera, etcétera. Una actitud o una manera de abordar materiales de la teoría social que quizás podría ser juzgada como errada desde el punto de vista de aquel que se enfoca meramente en el comentario de un autor. Si yo soy un lector de Weber, podría ver cierta manera en que Bourdieu lee Weber como errada. Pero eso es justamente porque nosotros le pediríamos a Bourdieu que sea un weberiano. Y Bourdieu no lo es, sino que Bourdieu en todo caso hace del trabajo de Weber no una manera de pensar los problemas de Weber, sino una manera de hacerse con elementos, con materiales, para producir una cosa distinta, un problema burdesiano. Y justamente, uno podría decir, Bourdieu es un lector de la fenomenología, y es un lector de la fenomenología que no es que le cuestiona a la fenomenología que no puede dar cuenta de la dominación social. Porque el pensamiento de Schutz, por ejemplo, no tiene esa preocupación, o al menos no como una de sus preocupaciones principales. Yo diría directamente, no tiene esa preocupación. Pero sí la tiene Bourdieu. Ese es uno, insisto, de los ejes vertebradores, sino tal vez el eje vertebrador del conjunto de su obra. Y entonces la pregunta de Bourdieu no es cómo Schutz puede pensar esto, sino cómo yo, Bourdieu, puedo pensar esto trabajando sobre los materiales que tengo a mi disposición, entre los cuales se cuenta, por ejemplo, la tradición. Entonces, acusarlo a Bourdieu de ser un mal lector de la fenomenología es, en algún punto, ser un mal lector de Bourdieu, porque es ser un mal lector de cuáles son las preocupaciones que tiene Bourdieu. E insisto con esto porque lo que en línea de punto yo empiezo a esbozar con esto es la idea de que más que ser burdesianos o burdesianas nosotros, tal vez lo que tendríamos que intentar es ser gambarotianos en mi caso, dimasianos en el caso de Sandra, duquenianos en el caso de Juan, etcétera, etcétera, etcétera. Y que eso es una cosa distinta, por decirlo con una frase que usaba Sandra recién, el uso ortodoxo de los autores, o la pretensión de un uso ortodoxo de los autores, como si hubiese tal uso, ¿no? Entonces, a partir de esto, uno podría decir, un escrito breve, como aquel escrito sobre el poder simbólico
de Bourdieu es una suerte de cristalización de este trabajo, donde Bourdieu trabaja con y contra ciertas tradiciones fenomenológicas, con y contra cierta tradición weberiana, con y contra cierta tradición durkheimiana, con y contra cierta tradición marxiana, para producir no un problema marxiano o un problema durkheimiano, sino para producir un problema burdesiano, para producir un concepto que a Bourdieu le interesa para pensar sus propias problemáticas. Y eso lo hace trabajando no en pos de una síntesis superadora que dejaría atrás a todas las tradiciones, sino trabajando en el movimiento entre tradiciones, viendo qué me permiten pensar esas tradiciones, pero también qué no me permiten pensar, y en eso que no me permiten pensar, ver qué otra tradición, en qué otra tradición puedo encontrar elementos para aprender aquello que esta otra no me está permitiendo captar. En este sentido, por ejemplo, es que uno puede pensar cómo Bourdieu aborda y problematiza la dicotomía entre sujeto y objeto, o más que entre sujeto y objeto, entre lo subjetivo y lo objetivo, ¿no? Una dicotomía que podríamos pensar está escrita en los principios de visión y división, que nosotros de alguna manera incorporamos en nuestra formación como cientistas de la educación, como sociólogos, etcétera, etcétera. Y justamente acá se ve la centralidad del giro reflexivo o del movimiento reflexivo del pensamiento de Bourdieu, en tanto que solo volviendo sobre cómo la historia de la sociología pesa sobre nuestra manera de entender una dicotomía entre lo subjetivo y lo objetivo, o sobre la manera de reproducir una dicotomía entre lo subjetivo y lo objetivo, solo captando reflexivamente ese peso de la historia, es que nosotros podemos efectivamente intentar disolver o al menos ganar grados de libertad frente a ese peso de la historia en nuestra propia concepción de la sociología. Entonces, en este sentido es que uno puede leer esa suerte de movimiento entre tradiciones que se plantea Bourdieu para, por ejemplo, dejar atrás las tensiones que genera la dicotomía entre lo subjetivo y lo objetivo. Una lectura del estructuralismo y de la fenomenología que no aspira a ser meramente una crítica al estructuralismo, meramente una crítica a la fenomenología, como tampoco a ser un comentario de esas tradiciones, sino a construir a través de esas tradiciones, en el movimiento de esas tradiciones, una manera distinta de pensar los mismos problemas, que ya construirlos como problemas distintos, ¿no? En este sentido es que una superación de la dicotomía entre sujeto y objeto, lo que nosotros encontramos es una suerte de disolución de esa dicotomía al mostrarnos como el sinsentido del pensar dicotómico, ¿no? Con esta idea que yo les planteaba de su construcción de categorías ambiguas, como puede pasar con el concepto de hábitus, pero sobre todo para mí es muy claro en las que yo considero son las dos categorías centrales del pensamiento de Bourdieu, que son las categorías de las prácticas y de lo simbólico. Y si uno lo piensa, efectivamente el concepto de prácticas en Bourdieu, que es un concepto central a lo largo de todo su trabajo, es un concepto subjetivo u objetivo. El concepto de lo simbólico, que sin duda es un concepto central al permitir pensar la dominación, la violencia, etcétera, etcétera, etcétera. Es un concepto que atañe a lo subjetivo o a lo objetivo. Justamente son conceptos que ponen en crisis en su ambigüedad ese pensar dicotómico, y al hacerlo abren problemáticas nuevas que de otra manera quedarían opacadas. E insisto en esto, parte de ese oficio que Bourdieu pone en práctica es un oficio crítico, en este caso una crítica de la tradición, pero una crítica de la tradición que busca no meramente ser rechazo, sino llevar a la tradición un poco más allá de donde ella misma nos conduce. Y en ese llevarla más allá, producir una cosa distinta a lo que nos habíamos encontrado. No ser meros reproductores, sino empezar a transformar la historia, aunque más no fuese la historia del propio pensamiento sociológico. Esa sería una primera parte de lo que uno puede pensar a través de esta idea del oficio de la sociología crítica con Bourdieu. Una segunda parte, como yo les decía, tiene que ver no solo con la dicotomía entre lo subjetivo y lo objetivo, sino con algo que Sandra mencionaba al pasar, que es esta dicotomía o el sinsentido de esta dicotomía entre lo teórico y lo empírico, que para Bourdieu no tiene sentido. En gran medida uno lo puede ver esto en que lo que diferencia a Bourdieu es lo que él llama la lógica teórica de la lógica práctica, en donde la lógica práctica alude a lo que un poco vagamente podríamos llamar el sentido común,
de una u otra manera, a una problematización muy específica del sentido común, si se quiere, mientras que la lógica teórica alude a todo el conjunto de las ciencias sociales. Bourdieu no entiende a la investigación de la distinción como algo que no sea lógica teórica, a pesar de sus cuadros, su estadística, su análisis de diarios, etcétera, etcétera, etcétera. Digo, ¿por qué para él no hace sentido? Porque me parece que la distinción entre lo teórico y lo empírico, si bien para mi sorpresa, digamos, cada vez más presente en nuestra manera de pensar la sociología, es una distinción, yo diría, de raíz anglosajona, ¿no? Que por lo menos en el caso de la Argentina llega más de la mano de Germani, de Gino Germani, ¿no? Y del impacto que ese pensador tiene en la configuración de la sociología, que por otras vías. ¿Y por qué digo que es algo que en el pensamiento de Bourdieu no tiene sentido? Porque, nuevamente, las tradiciones clásicas de la sociología, los autores como Marx, Durkheim, Weber, son autores en los cuales esa distinción entre lo teórico y lo empírico carece completamente de sentido. Podemos decir, son autores que tienen trabajo sobre el método, ¿no? Las reglas del método sociológico en Durkheim, por mencionar una cuestión clásica. Pero son trabajos sobre el método, no sobre teoría social. Es un tema distinto, si se quiere. Los trabajos que nosotros leemos como trabajos de teoría social o de teoría sociológica son trabajos en donde la relación entre lo teórico y lo empírico es indiscernible, indiscernible. Uno puede leer La ética protestante y el espíritu del capitalismo y encontrar ahí un trabajo sobre los consejos que da Benjamin Franklin para el joven capitalista, por lo menos lo que Weber nos invita a leer como consejos para el joven capitalista, así como un conjunto de textos referidos al dogma calvinista, como materiales empíricos a partir de los cuales se construye lo que nosotros tendemos a pensar como una cuestión teórica, que es, en última instancia, un diagnóstico de las sociedades modernas, o, en ese caso específico, de la emergencia de una específica subjetividad central en la modernidad, como es la subjetividad capitalista o la subjetividad burguesa. Algo similar podemos encontrar en la división del trabajo social, que es un texto que nosotros también tendemos a leer en las materias de teoría social o de teoría sociológica, y es un texto que su dimensión teórica es nuevamente un diagnóstico del presente, de la transformación entre la solidaridad mecánica y la solidaridad orgánica, para lo cual produce una brillante operacionalización, un gesto genial de Durkheim, de tomar a los códigos jurídicos como material empírico para dar cuenta de esa transformación entre solidaridades. Y lo mismo puede decirse de Marx, cuyo trabajo, por ejemplo, en El Capital, no solo es, nuevamente, un diagnóstico del presente, de la sociedad capitalista, sino que trabaja con un específico material cultural para producir su diagnóstico, que es la tradición de la economía política. Es impensable un Marx que haga una teoría ajena a la discusión y a la polémica de los distintos materiales culturales que eran en algún punto la ciencia social preponderante, o al menos una de las tradiciones preponderantes, en el contexto en que él estaba produciendo su obra. Y es volviéndose sobre ese material, para pensar con ese material, pero también contra ese material, lo que ese material no permitía pensar, que Marx devela, si se quiere, el secreto de esa específica relación social que es la mercancía. Entonces digo, uno puede ver en los autores de la teoría social clásica cómo esta distinción, que por momentos pareciese hacer sentido para nosotros hoy, entre lo teórico y lo empírico, en esos autores de la teoría social clásica carece completamente de sentido, como lo carece para Bourdieu. Y tal vez eso es uno de los rasgos que hacen de su perspectiva algo así como un nuevo clásico, en el sentido de lo que planteaba Sandra en su exposición. No solo porque en Bourdieu la preocupación por el diagnóstico del presente recorre el conjunto de su trabajo. Tal vez ya no sea, o por lo menos una parte vasta de su trabajo, tal vez ya no sea un diagnóstico de la sociedad moderna, como pasaba con Weber o con Durkheim, pero sí un diagnóstico de los problemas de la Francia en el presente. La nobleza de Estado, y en general sus trabajos sobre educación, que Sandra mencionaba, son trabajos que diagnostican un contexto específico de reproducción de desigualdades sociales y en última instancia relaciones de dominación. Y de la misma manera uno podría pensar trabajos como la distinción, la dominación masculina, etcétera, etcétera. Entonces, en ese contexto nosotros tenemos no solo una preocupación por el diagnóstico,
del presente que atraviesa la obra de Bourdieu, sino también otro conjunto de elementos que yo llamaría el esfuerzo por poner en juego preguntas universales, podríamos decir, propias de la filosofía, de allí proviene su formación, como nos planteaba Sandra, a propósito de materiales particulares muy concretos. La pregunta por la producción de la verdad científica, o por la producción de la verdad y por el conocimiento objetivo, a propósito de los campos científicos. Campos concretos y particulares, en donde a través de luchas concretas y particulares se produce algo que no es concreto y particular. La objetividad científica, la verdad científica. Ese esfuerzo que tiene algo del Horkheimer, del Max Horkheimer, de su discurso inaugural como director del Instituto para la Investigación Social en Frankfurt, de la Escuela de Frankfurt, si se quiere, en este esfuerzo por poner en juego estas grandes preguntas que han atravesado la filosofía, pero a propósito del estudio de materiales muy particulares y concretos. Y en Bourdieu hay un esfuerzo constante en relación con esto. En lo estético también, etcétera, etcétera, en el derecho, como lo planteaba Sandra, y demás. Y esta manera de pensar la sociología, la producción de conocimiento sociológico que tiene Bourdieu, no solo se diferencia, por supuesto, del comentario teórico, medieval y escolástico de comentar un autor consagrado, ¿no? Bourdieu, como decíamos recién, trabaja entre tradiciones, nunca es un comentarista de una tradición o un estudioso de una tradición, ¿no? Nunca lee a la fenomenología como fenomenólogo, sino como burdesiano, es decir, como alguien que tiene una pregunta propia para construir su propia investigación. Entonces, por supuesto, se diferencia de esa manera, de ese tipo de lógicas, pero también se diferencia de cierta pretensión, que incluso hoy tiene una suerte de nueva actualidad, hacia la teoría de carácter más o menos universal, ¿no? Hoy tal vez no se presentaría una teoría de carácter universal, sino que esto adopta los ropajes de nuevas ontologías. Entonces uno podría leer, por ejemplo, hoy la teoría de, por mencionar algo meramente conocido por todos, la teoría de Ernesto Laclau, y encontrar ahí cómo detrás de la pretensión de una ontología de lo político, lo que hay es una suerte de concepción universal acerca de cómo se produce el orden social, ¿no? O sea, Laclau parte de esta idea de que la sociedad es imposible, hay un único orden social posible dentro de esa imposibilidad de la sociedad, ese orden social es el que cabe caracterizar como hegemónico, o conceptualizar como hegemónico. Entonces, todo orden social va a ser hegemónico. Eso es lo propio de un sistema universal, en el caso de Laclau a través de una idea de lo ontológico, y en todo caso, cada sociedad particular o cada orden social particular serán manifestaciones con algunas particularidades de ese orden social hegemónico que tiene un carácter universal. Bourdieu se separa de esa lógica y de esa concepción de un sistema teórico como algo que queda desconectado de lo empírico, de los materiales concretos, como yo prefiero pensarlo antes que como lo empírico. Pero también se diferencia justamente de lo que hoy cada vez más se piensa como una sociología empírica, que es una sociología cada vez más descriptiva, ¿no? Una sociología que hace una grafía, podríamos decir, una etnografía o cosas por el estilo, que hace una descripción de aquello que se considera lo empírico, de elementos particulares, o lo que Bourdieu llamaría interacciones particulares, pero que en esa descripción adquiere más el carácter de una suerte de crónica, a veces con un lenguaje más o menos conceptual, es decir, deslizando elementos conceptuales en esa caracterización, en esa descripción, pero sin conceptualizar cómo esa interacción o ese grupo particular que se está estudiando se conecta o se inserta en una estructura social mayor. Es decir, sin poder realizar justamente esto, o sin poder conectar esa preocupación por lo particular con esto que yo planteaba como un rasgo característico del pensamiento de Bourdieu, pero también de la teoría social clásica, que es esta preocupación por un diagnóstico de sociedad. ¿Cómo se escribe esa, por ejemplo, esa reproducción de, incluso más que esa reproducción, cómo se inscribe ese sistema de enseñanza particular que se está describiendo con la estructuración de una sociedad más amplia? Y con las consecuencias que ese sistema de educación tiene en la reproducción o transformación de esa sociedad más amplia. Y ahí nuevamente hay una pregunta que excede la mera descripción de aquello que estamos estudiando, que obliga a abrir una pregunta por las consecuencias
que tal vez los propios agentes no perciben, pero que no por ello dejan de producir con sus prácticas. Y en ese abrir una pregunta nueva es que en Bourdieu nuevamente hay una indistinción entre lo teórico y lo empírico. Porque si lo teórico no es meramente lo especulativo, como podría ser por momentos la pretensión de una teoría desconectada de problemáticas particulares concretas, sino si tomamos como teórico el mero esfuerzo de hacer una caracterización de las lógicas sociales predominantes, de lo que uno podría llamar un diagnóstico de sociedad, entonces en algún punto, la distinción entre teoría y empiria, o entre sociología teórica y sociología empírica, lleva a que a lo que entendemos a pensar como sociología empírica sea una sociología sin sociedad. Grupos, sea una sociología de interacciones, pero una sociología en la cual la sociedad no tenga lugar. Porque el peso de esa sociedad en esas interacciones, el peso de esa sociedad en esos grupos, queda completamente fuera del alcance de lo que una sociología descriptivista puede aprender en sus crónicas de interacciones particulares. Y Bourdieu nos invita entonces, o por lo menos encontramos en Bourdieu un modelo de cómo podemos hacer, a propósito de materiales concretos y particulares, una sociología que no es meramente la descripción de esas interacciones concretas y particulares, sino una reflexión más compleja, sociológica, teórica, si se quiere, acerca de la sociedad del presente y las relaciones de dominación, en última instancia, que la atraviesan. Por eso en Bourdieu sigue habiendo una sociología que nos incomoda, y yo diría que hoy nos incomoda incluso más que en otros momentos, en tanto que no solo nos señala la necesidad de un pensamiento crítico, que insisto, tanto la teoría social de pretensiones universalistas como la sociología supuestamente empírica y de carácter descriptivista, disuelven. Disuelven porque no pueden más que, sobre todo esta sociología empírica, más que contarnos lo que ahí acontece, pero sin conectarlo con una problematización por las lógicas que se reproducen o transforman, y que ya no acontecen meramente en esa interacción particular o en ese grupo particular que estamos estudiando. Por eso digo que es una sociología que incomoda, pues es una sociología que en algún punto nos vuelve a llevar a plantearnos el desafío de introducir la pregunta por lo social y por las relaciones de dominación en la sociedad en nuestro propio oficio. Y con esto, solo para cerrar la tercera parte, porque ya estoy pasado de tiempo, y muy brevemente, yo estoy hablando más tal vez de sociología crítica. Me gustaría decir solo una línea sobre la idea del oficio, que es justamente cómo en Bourdieu podemos encontrar, como decía al principio, un modelo, no un ejemplo a seguir, no un esfuerzo por ser burdesianos, sino una manera de volvernos gambartianos, o dimasianos, o duquenianos, en el esfuerzo por pensar nuestros propios problemas de investigación de una manera que deje atrás las dicotomías, no solo lo subjetivo y lo objetivo, sino también dicotomías como la de sociología teórica y sociología empírica, que son mucho más obstáculos que apoyaturas a partir de las cuales avanzar en nuestra propia investigación. En ese sentido, Bourdieu, como un modelo, insisto, no para pensar hoy cuál sería la actualidad del pensamiento de Bourdieu, que sería tal vez un esfuerzo escolástico, sino para pensar cómo actualizamos las problemáticas burdesianas en nuestra propia investigación, cómo pensamos hoy las relaciones de dominación social, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto como una manera de aprender críticamente el peso, por ejemplo, de la dicotomía entre lo teórico y lo empírico en nuestro propio oficio. Y en ese sentido, volvernos críticamente sobre nuestro propio oficio, sobre el peso de lo objetivo en nuestra subjetividad, para así, como subjetividades que producen conocimiento científico, intentar abordar la objetividad de lo social de una manera crítica, es decir, intentando practicar o producir un conocimiento sociológico crítico de nuestro presente. No, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Emiliano, por la exposición. La verdad que ahora me toca hablar a mí y han dicho tantas cosas y tan interesantes y mucho mejor de lo que las podría decir yo, así que muchas cuestiones que tienen que ver con el poder y la dominación creo que ya están dichas, no es preciso repetirlas. Efectivamente, si hay algo que caracteriza la obra de Bourdieu es el ser una sociología de la dominación, podríamos decir. Eso, en el ámbito de las sociologías contemporáneas,
es objeto de halago y objeto de crítica. Es como un punto ahí de discusión de qué significa eso, ¿no? Yo creo que las sociologías contemporáneas ya no son tan contemporáneas también. Es decir, Giddens, Habermas y Bourdieu ya no son tan contemporáneos y no sé qué nombre les van a poner dentro de unos años, ya no le van a llamar más sociología contemporánea, van a llamar de otra manera. Cuando en todo este tiempo que vinimos conversando para armar el conversatorio, valga la redundancia, pensaba qué iba a decir, estuve pensando en muchas cosas posibles, y recordé sobre todo qué me había disparado la idea de que charlemos sobre la sociología crítica. Y había sido la publicación, la traducción al español de un texto de Latour, esto lo comenté con Emiliano, esto lo charlamos, Emiliano, de un texto de Latour, una conferencia que da en el 2003, en el 2003, que se llama en español ¿Por qué la crítica se ha quedado sin fuerza? Bueno, el título mismo indica dos cosas. Primero, un supuesto de que la crítica alguna vez tuvo fuerza, lo cual ya sería algo para discutir. La crítica sociológica está pensando. ¿Y por qué se habría quedado sin fuerza? El texto de Latour es bien interesante. No creo tener que explicar quién es Bruno Latour ni a qué se dedica, pero todos sabemos, o deberíamos saber, que es un tipo de enfoque antidurkheimiano de la sociología, por lo tanto antiburdesiano por definición, y va en contra, y tiene que ver con lo último que dijo Emiliano, es una posición teórica en contra de una sociología de lo social. Por eso acá aparece un tema, no es que me quiero ya poner a charlar, a discutir lo dicho por Emiliano, pero probablemente, desde el punto de vista planteado por Emiliano recién, lo de Latour no sería sociología. Acá es donde empiezan los problemas para mí, o la discusión interesante. Uno tendría que pensar en Passerón, en el razonamiento sociológico de Passerón, la idea de si hay la posibilidad de pensar una gran teoría del conocimiento sociológico de la cual se derivan Bourdieu, Champollion y Passerón en los juicios de sociólogo, o no, como dice Passerón después también en razonamiento sociológico, 20 y pico de años después, y también pensar lo que Marc Joly plantea sobre si hay un paradigma sociológico basado en la noción de reflexividad. Bueno, yo creo que no, que sería muy lindo y nos gustaría mucho, pero no, porque nos encontraríamos con el problema de tener que de discutir si eso otro, esa otra forma de producir, por ejemplo, conocimiento, como la planteada por Latour a partir de una reelaboración de Gabriel Tarde y algunas cuestiones más, ¿es sociología o no? Bueno, desde mi punto de vista lo es. O sea, forma parte del campo de las ciencias sociales, así como otras formas de producir conocimiento que no son, que no se enmarcan en la triada canónica Marx, Durkheim y Weber, también son formas de producir conocimiento en las ciencias sociales, porque es el propio campo el que dice qué es sociología y qué no. Y eso no está tan claro y no está tan normado, ¿no? No iba a empezar con esto, pero bueno, me viene bien a cuento para arrancar. Iba a empezar con el tema sí, del texto de Latour, porque ¿dónde va Latour en ese texto? ¿Por qué la crítica se ha quedado sin fuerza? Bueno, va a la operación de criticar, podríamos decir, o de objetar, para no usar la palabra crítica, de objetar la noción misma de crítica. Y esa operación lo lleva inevitablemente, porque no podría ser de otra manera, a Kant. Es una posición antikantiana, ¿no? Y esa posición antikantiana tiene que ver con que en la crítica de la razón pura de Kant, el planteo es cuáles son las condiciones de posibilidad del conocimiento. Entonces, para Latour, la pregunta por las condiciones de posibilidad es el problema. Y la pregunta por las condiciones de posibilidad es la pregunta sociológica en algún punto también. Cuando uno hace un salto hacia Durkheim, y vos nombraste, Emiliano, parece que, y no lo conversamos, pero viene bárbaro encima, nombraste ese texto, esa síntesis que hace Bourdieu en el texto sobre el poder simbólico, esa síntesis tremenda, cómo armar una teoría del poder simbólico releyendo los clásicos. Es un texto que tiene cantidad de lecturas sociológicas y filosóficas entrelazadas, ¿no? Entonces, ¿por qué Durkheim?
aparte de porque es la contra del laturianismo por definición, y la contra de Gabriel Tarde también, porque Durkheim hace la operación de superación del apriorismo y el empirismo en esta propuesta que hace con Marcel Mauss de cómo las categorías de pensamiento se derivan de las categorías de las divisiones sociales, que es algo que después va a tomar Bourdieu también, esta analogía, que aparece también en Mary Douglas, o sea, es una típica forma de antropología social, o sea, una típica forma de pensamiento de lo que en la tradición británica es la antropología social. Entonces, me pareció interesante pensar acá el problema de la crítica, porque el problema de la crítica nos lleva a Kant. Entonces tenemos la crítica como el estudio de las condiciones de posibilidad. En sociología sería el estudio de las condiciones sociales de posibilidad. Después vemos de qué. ¿No? Después vemos de qué. Las condiciones sociales de posibilidad, ¿de qué? ¿No? De la coacción social indivisa, por ejemplo, en Durkheim. ¿No? Es decir, la coacción social es una coacción social indivisa o, como dice Bourdieu, bueno, no, es una coacción social en la cual hay que hacer una lectura de clase y hay que pensar la legitimidad de ese proceso. Bueno, con Weber. Entonces, ahí hay un tema. Otra forma de pensar la crítica en términos kantianos es la crítica de otras doctrinas, en este caso sería de otras escuelas filosóficas. Bourdieu se la pasa discutiendo, y eso que decís vos, Emiliano, el entre, un trabajo entre las teorías, y me acordé de algo, creo que era Dennis Baranger que decía cuando te escuchaba, que Bourdieu era sobre todo burdesiano, porque vos no era ni marxista, ni weberiano, ni durkheimiano, era burdesiano el tipo. Es un intelectual francés, quiere plantar bandera y formar escuela, y es lo que hizo, de alguna manera, ¿no? Otra forma de pensar la crítica es con la noción de socioanálisis, de reflexividad, antropología reflexiva, ya sabemos todas las variaciones que hay, que es la crítica al sujeto objetivante, a las condiciones de objetivación del sujeto objetivante. Esto que vos planteabas, la distinción entre la lógica teórica y la lógica práctica. ¿No? La lógica de la práctica. Podríamos decir, ahí hay todo un tema para charlar, pero digo, el punto de vista escolástico. ¿Qué hacemos con el punto de vista escolástico que un poco está inevitablemente en cualquier análisis, pero que hay que mantenerlo a raya a través de un socioanálisis, de una antropología reflexiva? Y después está podríamos decir, una otra forma más de pensar la crítica, que es la crítica como develamiento. O sea, la crítica como una actividad intelectual que tiene que poner sobre la mesa algo que está oculto. Acá también podemos pensar qué diría Latour. No es qué dirías, qué es lo que dice. No hay nada, o sea, detrás del telón no hay nada. Que esto también tiene que ver con lo último que dijiste, por eso me viene bárbaro, porque me voy enganchando, con, bueno, finalmente una sociología puede limitarse a la descripción de la interacción, o una sociología tiene que mostrar algo, hay algo más ahí. O sea, ¿hay puro ensamblaje o hay algo más? Bueno, obviamente esa discusión no la vamos a resolver acá, pero son estas preguntas como para ir pensando. Después, ¿qué es la sociología? Que también tiene que ver. Y le recomiendo a todo el mundo que esté escuchando que lea, porque recién lo tradujo Alicia Gutiérrez, se publicó en Siglo XXI, hace muy poquito, en 2019, y ahora se publicó la segunda parte, el curso de Sociología General de Bourdieu, o sea, los cursos en el Collège de France, porque realmente, si hay un texto o una enseñanza, como dirían los filósofos, donde se ve claramente el entre del que hablaba Emiliano, digo, esta idea de que Bourdieu trabaja en los intersticios entre las teorías, es ese lugar. Entonces, uno abre, por ejemplo, ¿no?, el curso, y en la página 190, en el curso en español, lo tengo acá, la edición que hizo Alicia para siglo XXI, Alicia Gutiérrez, y se encuentra con un subtítulo que dice Exigencias metafísicas para la sociología. ¿Qué es esto? O sea, ¿qué es esa exigencia? Entonces Bourdieu se pone a hablar de Heidegger. Bourdieu era filósofo de formación. Yo lo lamento mucho por todos los que pretenden desconectar totalmente la obra de Bourdieu de la filosofía. Me parece que es una lectura in extremis ortodoxa y poco realista en términos empíricos con lo que uno lee en los textos de Bourdieu. Es imposible comprender la obra de Bourdieu sin la formación filosófica de Bourdieu y la permanente tensión, pelea, reapropiación
de problemáticas de la filosofía, sobre todo de la fenomenología, que está muy presente. Sartre, Heidegger, Merleau-Ponty y Husserl, tiempo, y me animo a decir, por algunas cosas que vengo analizando, que el fenomenólogo más citado por Bourdieu es Husserl, que es un tema para pensar, bastante. Bastante. Él dio clases sobre Husserl, pero es un tema para pensar bastante. Y en esta parte, ¿qué dice Bourdieu? Habla de la institución. Dice, bueno, como todos saben, para Durkheim la sociología es una ciencia de las instituciones. Pero inmediatamente, en vez de dar la definición de institución de Durkheim, dice, pero no, la definición de institución con la que hay que trabajar es la de Merleau-Ponty. O sea, miren, acá está, por eso me vino genial, no sabía que ibas a hablar del entre. O sea, cómo en ese momento hace una apropiación creativa. ¿Y qué dice? Dice así: de ninguna manera se nos ocurriría a nosotros, los sociólogos, que es durkheimianos, ¿no? Bueno, que trabajamos ahí en la línea durkheiminiano, que estamos pensando en eso, pensar en la institución como instituyo a mi hijo heredero, que se escribe en los contratos o en los testamentos. No pensamos para nada en aquel sentido que Merleau-Ponty había revivido en uno de sus cursos, el curso sobre la institución, ¿sí? Cuando decía que las sociedades arcaicas instituyen a sus muertos, en el sentido de, a pesar de todo, los hacen existir mediante un acto social, colectivo, más fuerte que la muerte, más fuerte que lo verdadero, que lo falso, que la realidad, etc. Entonces, acá, cuando tiene que hablar de la sociología, y decir la sociología es una ciencia de las instituciones, está pensando en la noción de institución de Merleau-Ponty, que sabemos que es muy interesante y bastante compleja, pero tiene que ver también con esta idea de cómo la sociología estudiaría los modos en que se instituyen ciertas formas de las relaciones sociales. Y esas ciertas formas son las que permiten discutir la coacción social indivisa en tanto indivisa y pensar las relaciones de poder y dominación. Es decir, es la institución de relaciones, o sea, la sociología burdesiana estudiaría la institución de relaciones de poder y dominación. Como sabemos, poder y dominación no son sinónimos. Y Bourdieu en eso, yo creo que es weberiano en ese punto, más allá de que sabemos que es burdesiano. Pero poder y dominación no es lo mismo. Este era un primer punto que quería plantear. La sociología, como una ciencia de las instituciones, o de la institución, para decirlo fuertemente, en términos merleau-pontianos, la crítica como estos despliegues de cuatro elementos. Y quería decir esto porque estaba pensando también qué significó o qué significa el oficio, también como plantearon los compañeros y las compañeras. ¿Qué significa el oficio para mí? ¿Qué significa o por qué yo pienso que estoy trabajando desde una perspectiva de sociología crítica burdesiana o en el universo de sentido que plantea el burdesianismo? Y hay dos formas que yo lo entiendo en lo que es mi práctica sociológica cotidiana. Una tiene que ver con la elección o la construcción del objeto de estudio, para decirlo como corresponde. En mi caso, un interés en el estudio de las desigualdades, pero desde arriba. Es decir, en un campo sociológico, por decirlo de alguna manera, latinoamericano, donde todo el tiempo se te forman las universidades para estudiar a los sectores dominados, o sea, ¿qué haría un sociólogo? Bueno, un sociólogo tiene que estudiar las desigualdades de abajo, ¿no? Si uno mira los congresos de sociología y se pone a ver las mesas, hay mayormente mesas que estudian desde abajo y muy pocas mesas que estudian, como dice una socióloga argentina, la sociología desde las alturas, o sea, ¿no? Por un lado está eso, estudiar la desigualdad centrándome en comprender los procesos de socialización que se dan en los colegios de clases altas, en los colegios secundarios de clases altas. Eso para mí es una forma de practicar la sociología crítica, por un lado. Y al mismo tiempo, y no es que es por otro lado, pero tiene que ver con la integración teórico-empírica o la no distinción teórico-empírica, tenía que ver con hacer una lectura de la obra de Bourdieu
y ahí viene el problema de la crítica, en crítica cruzada o en contrafuego con otras críticas poco serias, incluso que caían en paralogismos, como decir que Bourdieu es un mal lector de Husserl, supongamos, y al mismo tiempo decir que los estaba plagiando. Eso es muy lindo, porque eso es lo que le dice Bourdieu a dos, antes de morir, en un texto del año que, una respuesta, literalmente, a dos fenomenólogos que llaman Tropp y Murphy, que le hacen una crítica, dicen, bueno, lo que vos decías, mira, bueno, Bourdieu, la verdad que es un mal lector de Husserl, no entendió Husserl, y encima le afana. Y él le contesta, miren, no pueden decir las dos cosas al mismo tiempo porque es un paralogismo, dice Bourdieu. Y aparte, dice Bourdieu, yo no hago una lectura, como dijo Emiliano recién, fenomenológica de Husserl, Merleau-Ponty o Schutz, sino que lo que yo hago es usar eso para resolver, literal, lo voy a decir, resolver problemas específicos de la antropología y la sociología, como el problema del intercambio de dones. Esto me lo sé de memoria. Escribí tantas veces, lo cité tantas veces que me lo sé. Entonces, también está ese punto que me parece interesante para pensar. Entonces, esta otra parte de la discusión tiene que ver con el oficio, en mi caso crítico, con discutir otras críticas que se le han hecho a Bourdieu, rescatar las fuentes fenomenológicas de la obra de Bourdieu, porque me parece que permiten resolver algunos problemas que la propia perspectiva de Bourdieu tiene, tanto en torno a la noción de hábitos como en torno a la teoría del poder. Y también me daba herramientas para, de alguna manera, profundizar en los aspectos, podríamos decir, teórico-metodológicos de la teoría de la práctica para llevarla al campo, o sea, para movilizarla en la investigación empírica, lo cual, desde mi criterio, tenía que ver con también rescatar los trabajos antropológicos de Bourdieu. O sea, podríamos llamarlos los trabajos etnológico-etnográficos de Bourdieu, que se realizaron empíricamente entre 1957 y 1961-62 aproximadamente, y se publicaron a lo largo de 20 años, por lo menos, ¿no? Entre el 58 y por lo menos el 80, podríamos decir, entre Sociología de Argelia y el sentido práctico, ¿no? Esto es lo que la crítica significaba para mí como cotidiano, discutir con las lecturas, con ciertas críticas fenomenológicas que me parece que eran injustas con la obra de Bourdieu, que solamente veían una mala lectura, cuando en todo caso lo que había era una lectura con tensiones, una obra, en el caso de Bourdieu, que de alguna manera muestra sus propias formas de, o sea, lo que no puede resolver, de alguna manera. Que en todo caso uno puede optar por salir y, ¿no?, ir hacia otra teoría o ir hacia otro lado, o tratar de ver si hay algo en la propio interior del desarrollo de ese planteo que hay que profundizar para resolver alguna cuestión que uno considera. En mi caso sí, había algunos problemas en la teoría del hábito y algunos problemas en la teoría del poder y de la dominación que para mí había que replantearlos merleau-pontianamente, desde adentro, desde la tradición fenomenológica. Como ya estoy excedido de tiempo, solamente quería plantear esto, y podemos conversar un montón de cuestiones, y quería agradecerles a quienes nos están escuchando y también a mis colegas que han compartido este rato, y abrir a las preguntas y a la discusión que se haga. Sí, Juan, por ahí puedo compartir algunos saludos que fueron llegando por Facebook. Bueno, agradecerles también la exhaustividad en los planteos que fueron formulando los tres, ¿no? Bueno, Romena plantea algunos contactos, se ve para que fueran siguiendo la transmisión, la cual tuvo mucha convocatoria, más de 20 personas en distintos momentos. Después
Sara Bravo también saluda y felicita por la iniciativa desde México, así como María Verónica, después David también, bueno, avisando, ¿no es cierto?, por este medio a distintos contactos para que siguieran la transmisión, así que agradecidos y agradecidas desde la organización por el seguimiento que fueron haciendo de las distintas exposiciones. Así que bueno, invitamos a los expositores también a realizar algún comentario si consideran oportuno, de modo de construir esta conversación cruzada, ¿no? Sandra, vamos a hacer la vuelta como empezamos. Sandra, si querés hacer algún comentario, te dejo. Ahí. Gracias, Juan. Pues yo creo que parte de los encuentros y desencuentros manifestados en las charlas de los tres, pues tienen que ver con ejes articuladores que nos invitan a pensar desde distintas ópticas los planteamientos bordianos, ¿no? Finalmente, creo que Bourdieu, y reitero los comentarios, pues nos permite tener esa articulación, esa superación de estas falsas dicotomías que plantean, y también la superación de múltiples planteamientos teóricos, ¿no? Por ahí en este libro de Una invitación a la sociología reflexiva, hay una pregunta que le lanza Bacant, ¿no? Y manifiesta cómo finalmente él plantea esta síntesis entre distintos autores aparentemente opuestos. Y el mismo caso es para estas dicotomías entre lo individual, lo social, lo objetivo, lo subjetivo, las cosas, los cuerpos, y yo creo que ese es como uno de los grandes elementos planteados. Otro asunto que me gustaría recuperar, pues es esta misma invitación del pensamiento bordiano a ser con Bourdieu y contra Bourdieu, ¿no? Porque si somos fieles a su pensamiento, pues esto nos exigiría también encontrar estas vías que nos inviten a hacer avanzar el conocimiento. En esta lectura de qué significa hacer hablar a un autor a propósito de Michel Foucault, hace un planteamiento súper interesante sobre el lector y el autor y el autor con C, que implicaría pues justamente este último es el que hace avanzar el conocimiento. El lector pues es un repetidor, el autor también lo es en este sentido, pero el autor es justamente el que retoma los elementos y hace avanzar, que sería prácticamente pues pensar en estos usos creativos del autor, aunque, y retomando mi participación, pues teniendo a lo mejor los cuidados debidos en estas lecturas, de pronto no ser tan laxos y también de pronto no ser tan ortodoxos, sino en este punto de encuentro que planteaba ya Emiliano y que recuperas, Juan, yo creo que estos puntos de encuentro son, o estos entres con, contra y esta superación de dicotomías, pues también nos invitan a hacer un ejercicio bourdiano con y contra, y encontrar cómo es que finalmente el planteamiento filosófico, teórico, metodológico que hace Bourdieu, pues nos invitaría a pensar. Otro de los asuntos que me parece muy importante recuperar y reiterar al mismo tiempo, pues es la vigencia. Finalmente, el tiempo nos ha permitido poder recuperar que Bourdieu sigue siendo un autor citado, sigue siendo un autor referenciado y también sigue siendo un autor altamente criticado. Nos podemos encontrar también estos dos polos, ¿no? El Bourdieu odiado y el Bourdieu amado. Entonces creo que hablando de puntos de quiebre, pues pensaríamos también en el Bourdieu usado de manera pertinente, de manera creativa, pues también para hacer investigación.
coincido con que, bueno, pues Bourdieu nos brinda muchas herramientas analíticas. El reto es saber cómo llevarlas al campo o al escenario, no voy a decir campo para no tomar un concepto importado, sino más bien para llevarlas al terreno empírico. ¿Cómo le hago? Y creo que ahí viene un reto importante y que Bourdieu sigue siendo un referente en ese sentido. Por ahí leía respecto a Bourdieu que decían, pocos son estos referentes empíricos que se convierten en referentes universales a propósito de la distinción. Entonces, ¿cómo la distinción en este libro se convierte en un referente de trabajo empírico, pero que es un referente en términos generales sobre cómo hacer análisis a estos objetos empíricos con todas estas vías analíticas? Entonces, pues, nada, yo creo que hay mucho por hablar, por discutir, y sin lugar a dudas, Bourdieu siempre será un pretexto magnífico para intercambiar múltiples puntos de vista. Gracias, Juan. También, retomando un poco las cosas que planteaba Sandra y un poco lo que estuvimos conversando y sobre todo lo que expuso Juan, me resulta interesante, nuevamente, como Sandra plantea este gesto de uno puede pensar con y contra Bourdieu o trabajar o abordar la perspectiva bourdieusiana en esta idea de un con y contra. Y un poco Juan lo planteaba como parte de su propia aproximación al pensamiento de Bourdieu, al rediscutir algunos de los elementos, algunas de las categorías de los conceptos de Bourdieu, sea apelando a Merleau-Ponty, sea apelando a otros autores, etcétera, pero con una profundización de eso. Yo eso lo que agregaría, sin discutirlo, es siempre mantener el horizonte del ¿para qué lo hacemos? Digo, en el trabajo de Juan, en el trabajo de Sandra, se notaba por momentos más implícita que explícitamente, pero sin dejar de por eso de ser muy claro, el decir, bueno, nosotros tal vez hacemos eso, tal vez no, nosotros hacemos eso, no para corregir una falencia de la perspectiva bourdieusiana, como si eso nos aproximase a cumplir una especie de tarea de la teoría social definitiva que resolvería todos los problemas o quedaría de una vez y para siempre como el conjunto de categorías que permiten pensar lo social, sino justamente orientados por los desafíos que nuestras propias preguntas de investigación nos generan. Y en ese movimiento por nuestras propias preguntas de investigación es que volvemos a Bourdieu, pero a la vez no nos alcanza Bourdieu, o no es completamente aquello que nos permitiría a nosotros responder nuestras preguntas de investigación, así como el concepto de hábitus que Bourdieu encontró, sea en Marcel Mauss, sea en Aristóteles, sea en Tomás de Aquino, por mencionar solo algunos de las paradas obligadas en el recorrido de ese concepto, tampoco fueron lo suficiente como para satisfacerlo, y a partir de ello trabajó con la tradición, pero para transformar esa tradición en una cosa nueva que es una perspectiva propia, ¿no? Y Bourdieu en algún punto, yo diría, a nosotros todavía nos queda el último momento de un Bourdieu contemporáneo, en el sentido de lo que planteaba Juan, podemos decir, son las teorías sociales que se producieron en el corto siglo XX, ¿no? Las teorías sociales clásicas se producieron en el largo siglo XIX, fundamentalmente, mientras que muchas de estas teorías sociales que nosotros estamos discutiendo ahora se han producido en este corto siglo XX, por lo menos sus partes nucleares, ¿no? O sea, Bourdieu, por supuesto, escribió más tiempo, Habermas sigue produciendo, pero bueno, pero son producciones fundamentalmente del corto siglo XX. Y me parece que ahí hay algo en donde la contemporaneidad no debe llevarnos a opacar, cierta contemporaneidad nos debe llevarnos a opacar, por un lado, la inscripción de Bourdieu en la tradición sociológica, o sea, de cómo Bourdieu se ha vuelto tradición para nosotros, un clásico en el sentido en que por momentos planteaba Sandra, al mismo tiempo que eso obliga, yo diría, no a una discusión entre la apropiación ortodoxa o laxa y estricta de Bourdieu, que siempre es interesante, sino a lo que burdesianamente uno podría llamar una apropiación hereje de la obra de Bourdieu, pensando que Bourdieu en algún punto se ve a sí mismo como un gran hereje, ¿no? Y entonces acometerle la bula papal de la fenomenología a un hereje carece un poco de sentido, ¿no? O sea,
Digo la fenomenología porque es lo que estuvimos charlando, porque sé que es un tema que a Juan particularmente le interesa. Lo mismo se podría decir del marxismo. El marxismo podría intentar excomulgar a un Bourdieu que nunca fue feligrés de esa religión. Entonces, digo, no, carece de sentido como práctica, carece de potencia simbólica, si se quiere. Y en ese sentido, y vuelvo a una de las cosas que para mí es más relevante en este punto, Juan planteaba cómo Bourdieu es un intelectual francés que pretendía fundar escuela, y en gran medida lo hizo, y me interesa reivindicar eso como un gesto, no solo hereje en un sentido, sino como un gesto contrario a lo que uno podría llamar un dependentismo teórico. Así como en los 70 se habló de la teoría de la dependencia económica, ¿no? Clásicamente Cardoso y Faleto, nosotros podríamos decir, Latinoamérica sobre todo sigue viviendo una suerte de dependencia teórica, como si la teoría se hiciese en el continente europeo o cada vez más en Estados Unidos, y nosotros fuésemos lectores de esa teoría, pero nunca teóricos, si es que tal cosa existe. Yo creo que no existe mucho, yo creo que existe buena sociología, mala sociología, más que sociología teórica o sociología empírica. Pero como si nosotros no fuésemos fundadores de escuela, ¿no? Como si fuese el elemento francés o el elemento alemán el que permitiese fundar una perspectiva nueva, y no meramente la potencia del pensamiento y de los desafíos conceptuales que nos ponemos delante, ¿no? Y un poco por eso yo hacía este juego, o esta propuesta de decir, bueno, fundemos la escuela dimasiana o la escuela duqueniana. Y no tendría por qué eso sonar más raro que en los pasillos de cualquiera de los lugares en donde Bourdieu dio clase podría sonar la idea de una teoría burdesiana. Que nos suene raro es también parte de una historia que nosotros tenemos incorporada y sobre la cual hemos de volvernos reflexivamente para dar cuenta de sus condiciones de posibilidad históricas y sociales, como señalaba Juan, pero también de cómo, si tiene condiciones históricas y sociales de posibilidad, es posible de ser transformada por prácticas sociales e históricas. Y ahí nos deslizamos de la crítica en el sentido kantiano a una crítica que devela los mecanismos por los que se reproducen ciertas lógicas y a la vez abre la puerta hacia su transformación práctico-concreta, ¿no? Que está un poco en otro de los sentidos de crítica que Juan ponía sobre el tapete en su exposición. Entonces, tal vez el desafío es pensarnos a nosotros mismos, a nosotras mismas de esta manera, ser francés para ser intelectual, para ser fundador de escuela, ¿no? Tal vez alcanza con ser argentino o mexicano o demás. Y después, retomando una cuestión acerca de una de las cosas que señalaba Juan en su exposición, me resulta interesante pensar esta idea diciendo, bueno, Juan lo planteaba, entonces el pensamiento de Latour es un pensamiento sociológico, no es un pensamiento sociológico, a partir de esta discusión que plantea Latour con elementos básicos del pensamiento de Bourdieu y cosas por el perdón, del pensamiento de Durkheim y cosas por el estilo. Y si bien yo tiendo a coincidir con Juan en la idea de que el pensamiento de Latour, si se pretende sociológico lo es, podríamos discutir si es sociológico, antropológico, pero son discusiones menores, me parece que lo que no quita es un poco esta frase que es una frase de Adorno, W. Adorno, en esta idea de cómo lo que allí encontramos tal vez no es que no sea sociología, sino que es una suerte de sociología sin sociedad, que no es exactamente lo mismo. Es una manera de pensar la práctica de las ciencias sociales, si se quiere, en las cuales lo social, o el peso de la sociedad y de las relaciones sociales preponderantes en un determinado contexto, se diluye. Yo tengo la sensación de que en el momento actual de la sociología hay solo un ámbito en donde sigue habiendo una pregunta fuerte por cómo se producen y reproducen ciertas relaciones, no solo de dominación, sino relaciones sociales que exceden a las interacciones concretas que uno podría investigar, que es el ámbito de las discusiones de género, de feminismo, de las diversidades, etc. En donde hay claramente, uno podría decir, lo más personal es social, lo más personal es político, entonces los estereotipos de género se reproducen en relaciones particulares, en interacciones concretas, pero son producto de una sociedad patriarcal, o androcéntrica, o del binarismo sexual,
distintas concepciones, no es el objetivo obviamente de esta exposición ponernos a discutir cada una de ellas, pero en donde ahí todavía hay una pregunta por cómo abordamos sociológicamente patrones generales, lógicas generales, que pesan sobre las interacciones particulares, sobre los grupos particulares, sobre las discriminaciones de género que se pueden generar entre jugadores de fútbol masculinos y árbitras mujeres, por mencionar algo que estuvo en las noticias en la Argentina en estos últimos tiempos, ¿no? De agresiones de jugadores de fútbol masculinos hacia referís mujeres, que sería más difícil de pensar tal vez con referís hombres. Entonces, en ese contexto, sigue habiendo esta preocupación por una sociología que tiene una sociedad, que piensa cómo lo social, la sociedad, pesa sobre la estructuración de relaciones particulares concretas. En otros ámbitos, pareciera que eso se ha disuelto completamente, que ya no hay lugar para pensar si, por ejemplo, los consumos culturales, como son consumos a los cuales se accede a través del mercado, no tienen algún impacto de lo mercantil en la manera en que se produce el consumo. Que no quiere decir que sea lo único que allí pasa, pero tal vez es una de las cosas que también pasa, y en que se produce esa particular mercancía que es la cultura, ¿no? Y lo mismo podríamos pensar de la educación cuando la educación se vuelve una mercancía, ¿no? Y es algo de lo que en parte uno puede rastrear en los propios trabajos de Juan, ¿no? O sea, de cómo hay una serie de cosas que se enseñan o que están en la enseñanza, que no tienen que ver tal vez con la vieja concepción durkheimiana de la educación, de transmitir una cultura entre generaciones y los valores que una sociedad quiere transmitir. Ahí vuelve Juan. Todo esto era una especie de largo interregno hasta que volviese Juan. Sino también cómo lo que se transmite a través de eso son justamente lógicas propias de las élites dominantes, o de las culturas, o de los hábitos, si queremos mantenernos burdesianos, que permiten distinguir a un grupo social, en el sentido burdesiano del término, como dominante, ¿no? Entonces también ahí tal vez tengamos que pensar no solo relaciones de dominación, sino cómo la mercantilización incluso de la educación puede ser un elemento que contribuya a darle ese formato específico a la transmisión educativa. Entonces, nada, pensando un poco en voz alta algunos de los problemas con los que nos enfrentamos y a los que pensamos, y cómo, insisto, en Bourdieu podemos encontrar lo que a mí me gusta pensar como un modelo, e insisto en esto, no un ejemplo a seguir, no algo a copiar, sino una manera, un ámbito del cual tomar elementos para pensar problemas que no son de Bourdieu, sino que son los nuestros, y a los cuales nos enfrentamos en nuestra práctica de la sociología cotidiana, como decía Juan. Juan. Sí, estoy tratando de ver las consultas en el Facebook, porque se me cortó recién la señal. Creo que había una consulta sobre la educación, si no me equivoco, en el Facebook, y no sé las otras, pero a ver si puedo engancharlas acá. ¿Querés Sí, que lea? Sí, Dale, si es posible. Juan, no te preocupes. Sí, luego se actualizaron saludos, Antonio Jiménez de México también, Romina Cordero de Santiago del Estero, César, planteaba esto, ¿qué dirían ustedes que es la educación para Bourdieu? Me parece que Emiliano instaló algunos puntos, ¿no es cierto?, de los cuales dar cuenta de esta inquietud. Romina pregunta cómo la recepción de Bourdieu influyó en la formación del oficio de nuestros sociólogos en Argentina. Bien interesante este planteo. También Beatriz Celada sostiene interesante reflexión acerca de cómo usar su teoría acerca de Bourdieu, ¿no es cierto?, pertinentemente en el campo de la investigación. Felicito la iniciativa y espero que se sostengan estos encuentros de profundización, en particular sobre el escenario educativo vinculado a sus aportes. Bueno, retomaré algunas cuestiones también que estuvieron planteando Sandra y Emiliano. Esta idea del autor que decía Sandra, el autor con C, ¿no? Poco tiene que ver con retomar la impronta burdesiana en el efecto de su herejía. Es decir, como decía Emiliano, esto es muy interesante. O sea, no deja de ser
paradójico en algún punto serle fiel a Bourdieu. Es decir, no habría por qué serle fiel a Bourdieu, porque Bourdieu no le era fiel, por así decirlo, y no le interesaba en lo más mínimo a aquellos de los que se nutría para escribir. Es decir, para hacer sociología, para escribir, para producir conocimiento. Y eso está muy claro en la obra de Bourdieu. Yo a veces, no sé, últimamente vengo leyendo, tiene dos textos muy, muy buenos del año 71 sobre la sociología de la religión de Weber. Y los textos están ahí, esos textos están escritos en función de la producción de una teoría del poder. Son previos sobre el poder simbólico. Y voy a meterme con la teoría de la religión de Weber, pero para armar mi teoría del poder. Y eso está clarísimo. Nadie va a leer ese texto buscando encontrarse a Weber ahí, en el sentido fuerte. Si, pues, como quiero estudiar Weber, voy a leer el texto de Bourdieu sobre la religión, porque no es un texto de manual. O sea, no es un texto, no es una exégesis sobre la teoría de la religión de Weber, aunque uno podría pensar que de alguna manera se presenta, digo, así, bueno, reflexiones sobre la teoría de la religión, de la sociología de la religión de Weber, o génesis y estructura del campo religioso, son esos dos textos. Y vos no vas a estudiar Weber a través de esos textos. Lo que vos vas a encontrar ahí es cómo Bourdieu está armando esa teoría del poder simbólico. Claramente. Lo vas a encontrar en esos textos, lo vas a encontrar en una parte importante de la primera parte del primer libro de la reproducción, del 70, con Passerón. O sea, hay toda una serie de textos donde Bourdieu, incluso como excusa de lectura, Panofsky, el Pofacio, Arquitectura Gótica y Pensamiento Escolástico de Panofsky, el que Bourdieu escribe, tiene que ver con, miren, yo estoy armando esta teoría, o este enfoque teórico, yo estoy pensando esto. Panofsky me sirve para pensar, no, esta es una exégesis de Panofsky. En eso yo creo que está muy bien lo que están planteando mis compañeros acá, de que hay algo ahí con la lectura canónica que no se le puede exigir. Yo creo que a Bourdieu, y que yo creo que Foucault hace algo, salvando las distancias, también hace un poco eso. La lectura de Foucault, el otro día me acordaba de eso, de la lectura que hace Foucault de Nietzsche. Nadie va a estudiar a Nietzsche, o nadie debería estudiar a Nietzsche a través de Foucault. O sea, y así un montón de ejemplos se pueden poner. Porque hay realmente una intención, podríamos decir, de hacer escuela, de hacer algo nuevo, de producir conocimiento nuevo. O simplemente decir, de producir conocimiento, de no repetir. Entonces, esto me parece importante. Yo creo que con respecto a la pregunta del efecto que tuvo Bourdieu en la formación sociológica en Argentina, creo que hubo un momento. Dennis Baranger tiene digo, para no, vamos a lo que hay que decir. A la persona que está preguntando eso, le recomiendo que lea los textos de Dennis Baranger sobre ese tema, donde compara Argentina y Brasil, porque vale la pena, y también para ver las diferencias, porque bueno, para entender esos campos de conocimiento hay que ver las diferencias. A mí, por ejemplo, siempre me llamó la atención cómo en Brasil, digo, para no hablar solamente de sociología, cómo en Brasil había una lectura antropológica a la obra de Bourdieu, y acá no. Entonces, uno agarra, que el otro día lo comenté en la presentación del libro de Alicia Gutiérrez, agarrás El vapor del diablo de Leite López, que es un clásico de la antropología brasilera, y tenés una cita a Trabajo y Trabajadores de Argelia, de Bourdieu y los estadistas del INSEE, que no existiría en la década del 70 en la sociología argentina, o en la antropología argentina. Obviamente son campos de conocimiento constituidos de otra manera, pero es bueno verlo relacionalmente y pensarlo relacionalmente. Más cercano a nuestro tiempo, hubo un auge burdesiano en los 90 en la sociología que se ve muy claro, uno lo puede rastrear en la UBA por lo menos, y después ya no. Es decir, hubo un momento de auge que tal vez uno puede rastrear en otros lados, y uno podría pensar que Bourdieu se ha transformado en una lectura clásica. Una lectura que cualquier sociólogo o socióloga tiene que pasar por ahí. No se puede no pasar, como tiene que pasar por Giddens, por Habermas también, quiero decir, no solamente por Bourdieu. No habría una formación sociológica que no pasase por ahí en algún punto, o que no discuta, o que no retome. Es un nuevo clásico, a mí me gusta pensarlo como el último clásico. La última tentativa clásica de la sociología. Un poco, y tengo mis razones para pensar eso, lo podría explicar más en detalle. Pero más allá de eso, y esto tiene que ver con algo que planteó Emiliano,
lo interesante, y en esto coincido, y también Sandra, es, bueno, pero ¿por qué? En mi caso, yo sí tengo que alguien me pregunte, ¿pero por qué vos investigás con Bourdieu? En el sentido de, ¿por qué usás eso? Bueno, a mí me sirve, literalmente, para el problema de investigación que yo tengo, que es la formación moral y política de los pibes en colegios de clases altas. O sea, la obra de Bourdieu, el herramental teórico de Bourdieu, teórico metodológico, es muy bueno. Yo creo que es donde funciona mejor para estudiar a las clases altas. Es ideal. No es tan bueno a mi criterio, o hay que meterle mucha mano, hay que moverlo mucho y darle mucha vuelta para estudiar. Eso Grignoni y Passerón lo explica. Hay una discusión con Grignoni y Passerón muy buena, donde se ven los problemas cuando vos pasás a estudiar por ahí otras clases sociales. No quiero decir que no sirva, pero hay que meter mano, como quien dice, más. En cambio, Bourdieu es muy bueno el herramental que para estudiar las clases altas. De hecho, Bourdieu tiene mucho escrito sobre eso, la nobleza de Estado, son libros que funcionan muy bien, Homo Academicus, o sea, las élites, cómo encara ese campo que él conocía de primera mano, aparte porque es un normalieno, o sea, es un egresado de la Escuela Normal Superior, o sea, él conoce eso hasta de primera mano y hay toda una atención con la reflexividad, digo, pero funciona muy bien y a mí me sirve realmente. Yo hoy pensaba, uno de los problemas de las discusiones por ahí contemporáneas, que son las sociologías de vanguardia, diría yo en este momento, o las ciencias sociales de vanguardia, es que por ahí son interesantes para ciertos objetos de estudio, pero se plantean como que sirven para todo en algún punto. Es decir, yo no me imagino cómo podría yo investigar lo que investigo laturianamente. No sería el mismo objeto de estudio, de hecho. No podría construir, ese problema no podría ser construido ahí. El problema de la desigualdad por arriba, como le digo yo para explicarlo fácil, no se construye laturianamente. Se construirá otra cosa. Yo no conozco a nadie que estudie con Latour temas de esta característica, porque están interesados en la sociología de la ciencia, otras cuestiones, sociología de la ciencia. Pero digo, ahí también hay un tema. Yo no creo que todo sirva para todo. Tampoco creo que la obra de Bourdieu o la perspectiva de Bourdieu sirva para todo, puede agotar. No, de ninguna manera. Yo creo que tiene ciertos dominios de la práctica donde es más útil para pensar, otros donde hay que meter mucha mano, combinarlo con otras posiciones. Yo creo que hay entre la obra de Bourdieu y otras teorías que son contemporáneas a la de él, otras perspectivas teóricas, afinidad. Charles Tilly, por ejemplo, ni hablar Norbert Elias. Si uno puede trabajar también en un diálogo con otras concepciones que son afines, te das cuenta cuando los lees, que hay afinidad muy clara. Por ejemplo, con Charles Tilly, para mí está clarísimo, ¿no? Acaparamiento de oportunidad de una categoría que sirve un montón para trabajar en relación con el herramental de Bourdieu, en el caso mío de estudiar la educación de los jóvenes de clases altas. Entonces, ahí hay algo para pensar, eso quería decir. Cedo la palabra. Bueno, retomo brevemente la palabra únicamente para reiterar parte de las respuestas que brindaban Juan y Emilio. Y bueno, un poco abonando a esta pregunta que hace César sobre qué dirían ustedes, qué es la educación desde Bourdieu, a mí me gustaría hacer más bien una advertencia, ¿no? Educación no es reproducción, y yo creo que ese es un asunto que tenemos que quitarle ese estigma que le han dado a Bourdieu, al menos en el caso mexicano. El libro hay que leerse con mucho cuidado, con mucha advertencia. Ya lo comentaba en el momento de mi participación, Bourdieu fue madurando a lo largo de los años los conceptos. Si hacemos un análisis, por ejemplo, al concepto de hábitus manifestado en el libro La reproducción, es un hábitus totalmente distinto al hábitus que viene en sentido práctico, por ejemplo. Entonces, yo creo que una advertencia importante en términos de dar una respuesta a ello, decir que, bueno, educación no es reproducción, o no solo es reproducción, o puede ser una estrategia de reproducción social, pero no mecánica y acabada. Y por lo tanto, la educación tendría que entenderse como una práctica social. Y si la entendemos como una práctica social, entonces analizarla desde Bourdieu me implicaría
después poner en ella pues todo su arsenal teórico metodológico para poder comprenderla en términos de condiciones, aspiraciones, posiciones, etcétera. Entonces, a lo mejor no es pensar a la educación como un asunto acabado, sino más bien como algo complejo, que no nada más se revisa desde determinadas perspectivas. Y esta otra pregunta de Romina, sí, en efecto, yo creo que Denise Baranger puede dar un referente magnífico. De hecho, hay no recuerdo qué capítulo es de su libro Epistemología y Metodología de Pierre Bourdieu, donde habla de los oficios del sociólogo, y bueno, ahí da cuenta incluso de cómo, bueno, este es uno de los libros que se importa al contexto argentino, y así como en México Bourdieu es conocido por la reproducción en el ámbito educativo, de acuerdo con Denise Baranger, en Argentina, pues es más conocido por el oficio del sociólogo, que también ahí, en términos de recepción, tiene asuntos importantes. Nada más quería como abonar un poco en esto. No sé si alguien más quiera participar. Simplemente como para empezar a despedirnos, por decirlo de alguna manera, televisiva casi. Nada, esta idea de, por un lado, en lo que decía Sandra, me gustó como las distintas formulaciones que fue planteando acerca de la educación. Por un lado, siempre está bien hacer esta separación entre educación y sistema educativo o sistema de enseñanza, ¿no? O sea, educación es la tradición sociológica, mientras que, en todo caso, las preocupaciones por la reproducción Bourdieu las percibe en el sistema de enseñanza, o el sistema educativo. Y en donde justamente uno lo podría decir es, no es solo reproducción, pero el problema es que, y ahí hay otra dimensión de la crítica, podría uno decir, el problema es que es también reproducción, o sea, es las dos cosas a la vez, implica una forma de ascenso para ciertos sectores y demás, y el propio Bourdieu, en línea con lo que planteaba Juan, lo sabe de primera mano, o sea, el hijo de un cartero de Bern, que llega a ser normalien, es la muestra de que con la educación puede haber un ascenso social, cosa que es, estadísticamente hablando, son menos casos, y sociológicamente eso también es algo a ser señalado. Entonces, que Bourdieu sea la prueba efectiva de que la educación no es solo reproducción, no quita que haya esas tendencias, en donde entonces la educación es al mismo tiempo, o los sistemas educativos, por lo menos de la Francia de los 60, que es lo que Bourdieu estudia más enfáticamente, son al mismo tiempo reproductores y transformadores. Y no es una cosa o la otra, son las dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Y dialéctico en la aproximación de los problemas, que no tiene que resolverse hacia un lado o hacia el otro, sino que puede aprehender las dos cosas. El énfasis ahí en la reproducción viene de la mano con que en la Francia de los 60, o de los 70, pero yo diría también en parte de la tradición cultural argentina y sin duda también en la mexicana, las instituciones educativas se piensan a sí mismas como grandes igualadoras, contienen una promesa de igualdad, que en la Argentina hasta tenía su símbolo, su expresión, no simbólica en el sentido de Bourdieu, pero su expresión en la imagen del guardapolvo, que nos atorna a todos iguales, homogéneos si se quiere, ocultando incluso posibles distinciones de la vestimenta. No hay manera de tener una vestimenta distinguida debajo de un guardapolvo que te la tapa. O no hay muchas maneras, por lo menos acotan, ¿no? Entonces, ese momento de igualación que la educación o el sistema educativo nos promete es justamente lo que torna particularmente preocupante aquellos momentos en donde se vuelve una reproducción de las desigualdades. Y entonces tal vez lo que uno puede encontrar, sobre todo en los textos más, no diría políticos, pero sí de intervención de Bourdieu, que están en el libro sobre intervenciones, ¿no? Cuando él hace algunas recomendaciones para modificar lógicas de los sistemas educativos, tienen que ver justamente con esto, con exigirle al sistema educativo que cumpla su promesa. No una promesa distinta a la que contiene. No le está pidiendo otra cosa, le está pidiendo que concrete lo que promete. Y eso también es un motor de la crítica. Es un motor de la crítica, de lo que yo llamaría una crítica interna, una crítica inmanente, que capta un proceso social, un material cultural, y le pide que cumpla su promesa.
Y esa promesa está contenida en la mayoría de los materiales que cumplen una función justamente de legitimación de algunas de las desigualdades sociales. Uno podría decir, hasta el neoliberalismo nos promete ser libres. Después, por supuesto, no concreta esa promesa. Pero tal vez exigirle que concrete esa promesa, y esa exigencia implicaría una transformación del sistema económico que lo llevaría más allá del neoliberalismo, como implicaría en el caso de los sistemas educativos, una transformación de los sistemas educativos que lo llevaría más allá de su estado actual, es justamente una manera de criticar nuestro presente haciendo una sociología que demande aquello que las propias instituciones, en el sentido en que Juan utilizaba el término, nos prometen. Nada, eso. Bueno, ya estamos terminando. La verdad que le agradezco a quienes nos estuvieron escuchando y siguiendo por las redes del IPEX. También a mis compañeros, a Emiliano y a Sandra por participar. Fue una muy linda experiencia. Estuvimos conversando largo y tendido sobre qué hacemos con Bourdieu, básicamente. Y yo pensaba esto de pedir, del gesto que nombrás, Emiliano. Pedirle que cumpla su promesa es la crítica, justamente. La crítica esa es la crítica inmanente que vos señalás, es pedirle que cumpla su promesa. Así que bueno, nosotros hemos cumplido nuestra promesa de estar acá conversando, que lo hicimos hace como un mes, así que bueno, nada, para despedirnos y agradecerles a todos y a todas que nos hayan acompañado. Buenas noches.